hermanos, sobre este pasaje es el número 14 en el cual nos vamos a enfocar. En el versículo 12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso habla, hermanos, acerca de nosotros, que porque estamos viendo maldad en nuestras vidas, vemos que otras personas se involucran más a este mundo y menos a Dios, pues decimos: no, hombre, pues ¿para qué voy a predicarles? Si como quiera, pues ni quieren escuchar. Si como quiera dicen que son católicos de hueso colorado, ¿verdad? Y por haberse multiplicado esa maldad, el corazón de nosotros, el amor para servir a Dios, se va enfriando poco a poco. Y dice: mas el que perseverar hasta el final, ese será salvo. Dice el 14 por último, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Algo importante, hermanos, es que tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Corría el año 1872 aproximadamente, hermanos, cuando se iniciaba una secta de la cual no se cansaría de predicar el evangelio. Lo conoceríamos nosotros por las hermanas traer faldas largas, pero entre semana traerían sus pantalones. Los hermanos que según son hermanos, los varones, traerían bien traje, un trajecito bien puesto, con un sombrerito, un maletín. ¿Ya saben a quiénes me refiero? A los testigos de Jehová. Y en el año 1830, hermanos, un hombre metería la cabeza dentro de un sombrero para recibir un nuevo evangelio, una nueva palabra de Dios. Estamos hablando de los mormones. Tristemente, hermanos, el hombre y la humanidad tiene todavía comezón de escuchar la palabra de Dios. Pero le damos la importancia que se merece a predicar el evangelio, a llevar el evangelio a cada criatura, a llevar el evangelio a cada persona, a cada rincón de este mundo. ¿Estamos realmente interesados en que otros conozcan la verdad? ¿O simplemente en el que pueda sentirme yo tranquilo? Ya vine a la iglesia, ya me congregué, ya es todo lo que tengo que hacer y ya cumplí con lo que me dijeron. No falto, ya. Pero la realidad, hermanos, es que no le damos la importancia de ir y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque en este mundo, hermanos, alrededor de 236 países se encuentran los testigos de Jehová. ¿Y en cuántos países se encuentran los bautistas? Que en realidad no somos una religión, ni una denominación, somos una doctrina que predicamos y enseñamos conforme a la palabra de Dios y no nos desviamos de ella. Pero tristemente no nos encontramos en muchos lugares. Los mormones tienen alrededor de 17 millones de congregantes, hermanos. ¿Y cuántos somos nosotros? La realidad, hermanos, es que no le estamos dando la importancia de ir. No le estamos dando la importancia a aquellas almas, no le estamos dando la importancia a la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nuestras vidas, porque en este día, Señor, nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Hay otros lugares donde no lo pueden hacer, pero en nuestro México sí lo podemos hacer libremente. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, toque nuestras vidas, quebrante nuestros corazones, que podamos aprender algo en esta tarde, pero asimismo que tú quites a Ismael Vázquez y pongas a tu Espíritu Santo que sea quien hable. No palabras humanas, sino sabiduría descendida de ti. Asimismo te pedimos por cada clase que se esté impartiendo, para que los niños, los pequeños puedan aprender tu palabra. Nada más te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pónganse cómodos. Pónganse cómodos. La palabra de Dios, hermano, nos muestra en Mateo 28, y todos conocemos este pasaje, podemos ir a él, incluso lo podemos decir de memoria, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo sabemos de memoria y lo hemos repetido muchas veces, pero ¿cuántos de aquí, hermanos, cuántos de nosotros realmente confiamos primeramente en la palabra de Dios? Porque hay que confiar que esto es inspirado por Dios, no por los hombres, no un hombre simplemente porque tuvo un sueño, porque cenó pesado puerco y de repente ya se le ocurrió escribir algo, no, porque el Espíritu Santo lo guió y hay que confiar que es la palabra de Dios, pero también obedecer a ella. Por tanto, id y hacer discípulos. Pero ¿cuántos de nosotros le damos la importancia de predicar el evangelio? En Hechos capítulo 18, hermanos, nos habla de un pasaje donde el apóstol Pablo tenía miedo. Hechos capítulo 18, y el apóstol Pablo estaba temeroso porque se había entregado de lleno a la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos muestra que este Pablo, predicando el evangelio, los judíos empezaron a decirle: oye, ya no queremos que prediques. Oye, queremos que ya dejes de hablar del Señor Jesús. Queremos que dejes de predicarnos de este evangelio. Queremos que dejes de hablar de Él. Y empieza la gente incluso a blasfemar contra Dios, hermanos. El apóstol Pablo, con ese celo que tenía para predicar, con ese celo que tenía para poder llevar el evangelio, con ese amor que tenía por las almas, él empezó a tener un temor en su corazón y dice: ¿sabe qué? Ya no voy a ir a ellos, ya no voy a ir a los judíos, me voy directamente a los gentiles. ¿Por qué? Porque él se dedicaba, hermanos, como el ejemplo que el Señor Jesús dio de predicar en las sinagogas, y sabe que lo hacía en el día de reposo, igual que el Señor Jesús, que hacía prodigios, hacía milagros, hacía tantas cosas. Pero sabe que el apóstol Pablo estaba dedicado y estaba de lleno entregado a la palabra de Dios, y él quería que este mundo conociese la verdad. Por eso, a pesar de que él le decía: oye, pues no quieren escucharme, ¿saben qué? Me voy a los gentiles. ¿Saben qué? No quieren escuchar que Jesús también los ama, pues me voy a los gentiles. Y en el versículo 9 nos dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, tenemos ese temor? Hoy tocamos una puerta y nos dice: ¿qué quieres? Y de volar reaccionamos: ay, no vaya a ser que me vaya a golpear, o me vaya a entrar el folleto, me vaya a escupir, o no sé qué vaya a hacer este hombre. Y con temor, hermanos, entregamos el folleto. Es que estoy bien ocupado, ¿para qué vienes a molestar tú aquí? Ni te conozco, ni sé quién eres, a ver qué traes tú. Y nos empiezan a tratar de esa manera. ¿Y qué hacemos? No, pues, bueno, nomás les traje este folleto de la palabra de Dios. Y léalo cuando tenga tiempo. Pues no le damos la importancia de que necesita a Cristo. Tal vez está irritado por algún problema, tal vez tiene deudas, tiene problemas, tiene dificultades en su vida, y nosotros tenemos la respuesta para ello, y aún así, como quiera, tenemos el temor y empezamos a callar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no le damos la importancia de predicar el evangelio. Es tan importante, hermanos, el predicar el evangelio, el hablarle a otras personas, el ser usados por el Espíritu Santo, como el nosotros respirar, como el nosotros comer y beber agua, hermanos. Un hombre aproximadamente puede durar 40 días sin comer, pero solamente puede durar 7 días sin tomar agua, por si no sabía. Y si no, pues googleelo, ¿verdad? Esto es, hermanos, que en nuestra vida tiene que estar constantemente el alimentarnos con la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino compartirla a otros. ¿Por qué? Porque es tan importante el ir a predicar el evangelio, porque estamos hablando de almas vivas. Estamos hablando de personas que están yendo a un lugar de tormento donde el infierno todavía no se apaga, hermanos. Y de hecho, hoy en día, hermanos, menos iglesias, menos hermanos predican del infierno y predican más sobre otras cosas, tristemente, hermanos. Porque este mundo lo que quiere escuchar es que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Dios es prosperidad, y Dios te puede dar solamente si tú confías en Él y das tu donativo de $1 por una astilla de la cruz de Cristo. Y la realidad, hermanos, es que este mundo necesita conocer esa verdad. Tiene el derecho, así como nosotros un día escuchamos, de que ellos ahora conozcan de Cristo. El apóstol Pablo estaba temeroso porque en el versículo 6 dice: pero poniéndose y blasfemando de estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Dice: yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Esto es, hermanos, el apóstol Pablo, después de que se había retirado con los judíos, después de que había dicho: ¿saben qué? Ya no voy a ir con ellos, ya no quiero saber nada de ustedes, me voy a ir con los gentiles, ellos sí me hacen caso, no son como chivas locas que ustedes van al monte, no, ellos sí me hacen caso. Y hermanos, se fue y se hospedó al lado de una sinagoga. ¿Y sabe qué? Él no se quedó callado. Él no tuvo temor de que a lo mejor alguien le hiciera algo, porque en el versículo 8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora, hermanos, cuando el apóstol Pablo hace esto, yo creo que el Espíritu Santo lo conmovía, lo quebrantaba, le decía: oye, Pablo, tú dijiste que ya no quieres hablar, pero ¿sabes qué? No vas a hacer lo que tú quieras.
Vas a hacer lo que yo te diga, y lo que yo quiero es que le sigas predicando a los judíos. Por eso, hermanos, el principal de la sinagoga, por eso este Crispo que estaba ahí, hermanos, escuchó, porque él quería, el Espíritu Santo quería alcanzarlo con el Evangelio. Hermanos, hoy en día salimos a ganar almas, y algo que yo escuché del pastor Kevin Wayne cuando estuve en una ocasión allá en México, hermanos, es que él oraba, cuando salía a ganar almas, él siempre oraba y decía: Dios, guíame a quien vaya a ser salvo. ¿Por qué? No porque tengo una idea calvinista, no porque Dios ya sabe quién vaya a ser salvo, no porque Dios es un Dios dictador que dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, sino porque Dios, el Espíritu Santo, ha redarguido el corazón de la persona, lo ha convencido de juicio, de pecado, de justicia, y en ese momento está preparado su corazón para recibir el Evangelio, hermanos. Esto, hermanos, lo voy a contar como un testimonio. Y lo voy a decir porque esto es real, hermanos. Yo recuerdo que estaba en una ocasión, venía de mi trabajo, hermanos, y venía sucio, porque mi papá y yo tenemos una carpintería. Bueno, y ahora solamente mi papá. Y mi papá y yo nos dedicamos a la carpintería y pintura de muebles finos, por si alguien quiere algún trabajo. No se crea, ya nos dedicamos a eso. Pero por la gracia de Dios, hermanos, estábamos ese día, en día de culto. Yo iba a la iglesia en mi camioneta, y recuerdo, hermanos, que traía mucha hambre, y ese fue mi único pecado, tener hambre. Y se me quedan las llaves adentro de la camioneta cuando me paro en el Oxxo. Me voy, me compro lo que tengo que comprar, regreso, y ¿sabe qué? Las llaves estaban adentro. Los seguros automáticos, y lo que hice fue pues hablarle al seguro. El seguro me dijo que iba a mandar un cerrajero, y mientras estaba esperando, hermanos, yo estaba pensando: híjole, pues mi papá me va a regañar, me va a decir que porque llegué tarde, y luego me va a decir que ¿para qué dejo las llaves? Porque no es la primera vez, otra vez ya me pasó, y no, me regañista que me va a meter a mi padre. Yo recuerdo, hermanos, que estaba esperando el cerrajero, y una persona llega de un empleado, un trabajador yo creo que era yesero o albañil, baja de unas colonias que están en Monterrey que se llaman Lomas, y esta persona se acerca conmigo, me dice: ¿qué le pasó, joven? Y pues allá en Monterrey, pues todo el mundo le gusta saber el chisme, yo creo, ¿verdad? Igual que a mí, por si alguien quiere contarme algo. No se crea, no, el chisme no es bueno, pero bien que entretiene, dicen por ahí. Pero no, tengo que controlarme. El punto, hermanos, es que este hombre se me acerca y me dice: ¿qué le pasó, joven? Le digo: no, pues las llaves se me quedaron adentro de la camioneta. Me dice: ¿no la puede abrir? Le digo: no, pues las llaves están adentro y los seguros son automáticos, y ya busqué una ventana abierta, un seguro o algo. No, nada. Ya le hablé al seguro, el seguro viene, y ya en un momento más. Este hombre, en el momento que termino de hablar, me dice: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo: sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Me dice: ¿es usted cristiano? Hermanos, yo no parecía un cristiano. Yo parecía una persona como él, trabajador. Bueno, no soy tan trabajador, ¿verdad? Porque me levantaba como a las 10. No, no es cierto. El punto, hermanos, es que no venía no venía bien vestido. Porque un doctor, ¿por qué se distingue? Por su bata blanca, por sus tenis limpios, por su corte de pelo, por su letra medio garabateada, ¿verdad? Un policía lo vemos con uniforme, un bombero igual, un dentista, y podemos identificar a cada uno de ellos, hermanos. Y yo no me identificaba como un cristiano en ese momento. Yo venía sucio, pantalón de mezclilla, zapatos de trabajo, y yo creo que estaban más sucios la parte de arriba que los de abajo, hermanos. Y venía sudado, venía fastidiado, con hambre. Y recuerdo que esta persona me hace esa pregunta, y yo me quedo en ese momento pensando: ¿por qué me habrá hecho esa pregunta? Yo en el momento le digo: sí, soy cristiano. Y me dice: oiga, es que tengo problemas en mi casa. Yo tengo dificultades, me he divorciado 2 veces, vivo con otra persona y no me quiero separar de ella, no sé qué hacer, no hallo solución. Y yo, hermanos, yo no pensé que esa persona me buscaría a mí. En mi vida yo hubiera pensado que alguien se hubiera acercado de esa manera. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Espíritu Santo ya había preparado ese momento. El Espíritu Santo ya había preparado ese corazón. El Espíritu Santo había preparado esa persona para que se acercara en el justo momento que a mí se me quedaran las llaves en la camioneta, porque él tenía que conocer la verdad. Yo en el momento no le dije: oiga, pues si quiere mantener su matrimonio, pues lleve más dinero. A lo mejor lo están dejando por eso. No, hermanos. Lo que hice en ese momento fue decirle: mire,
La solución a sus problemas es que usted tiene que reconocer a Cristo como su Salvador. Es buscar la presencia de Dios, es buscarle en una iglesia, es empezar a crecer espiritualmente. Y yo le empecé a predicar el evangelio, hermanos. Empecé a testificar a ese hombre sin Biblia, todo sucio, solamente con mi palabra decir que yo era cristiano y que el Espíritu Santo lo había convencido a él. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la importancia de ir es que en cualquier momento Dios te puede usar y estar dispuestos para llevar el evangelio. Pero hoy en día tenemos el temor de que vayamos a predicar, de que vayamos a trabarnos, a que vayamos a decir algo que no debemos, cuando el Espíritu Santo lo único que quiere es tomar nuestras vidas, usarnos y poder llevar a más almas para Cristo. Pero ¿sabe qué? Tenemos el temor y el Señor Jesús le decía en visión de noche a Pablo y le decía: oye, Pablo, no temas, sino no calles, sino habla. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque este mundo necesita escuchar más de la palabra de Dios, necesita escuchar más que hay alguien que le ama, que murió también por él. Porque los musulmanes, hermanos, se están matando a sí mismos, porque en Ucrania todavía hay guerra, hermanos, porque todavía hay gente sin conocer la verdad en China, en Taiwán, en Japón, hermanos. Pero no le damos la importancia de ir. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día estamos callando y estamos dejando de hablar el evangelio de Dios. ¿Cómo queremos nosotros llegar hasta el último de la tierra? ¿Cómo queremos que llegue el fin a este mundo y que Cristo venga a reinar eternamente si primeramente no le damos la importancia de ir a predicar el evangelio? ¿Por qué? Porque tenemos ese temor, porque estamos callando, porque estamos diciendo nosotros en nuestras vidas: oye, pues que use al otro hermano, oye, ¿por qué a mí? Oye, ¿por qué no usa al otro? Oye, estamos como los niños cuando nos mandan a la tienda: ¿por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué no mandas a mi hermana? Oye, nada más a mí. Cuando Dios, es un privilegio ser usado por Él, hermanos. Yo recuerdo que cuando estaba orando por esta persona y estaba recibiendo a Cristo en su corazón, y que sus compañeros tal vez iban pasando y le iban mirando, él no tenía miedo, no tenía temor. Él estaba quebrantado, hermanos, y estaba llorando porque él quería una solución en su vida. Pero ¿sabe qué, hermanos? No podemos ver vidas transformadas porque no le damos la importancia de ir y estamos callando el evangelio. ¿Cómo queremos que este mundo, hermanos, sea alcanzado con la verdad si no le damos la importancia? Los mormones, hermanos, hacen tantas cosas para que pueda la gente ir a su iglesia. Allá en Monterrey yo recuerdo, hermanos, que visitaba un ancianito. Y este ancianito, hermanos, él no podía moverse. Sus hijos lo habían dejado en una casa de renta, en un cuartito. Y este anciano batallaba para vestirse, batallaba para comer, batallaba para todo, hermanos. Y mi pastor me decía: oye, ve con esta persona, ve con ese señor y háblale, tráetelo a la iglesia. Cuando fui la primera vez, hermanos, yo tuve que vestirlo. Y no fue empezar para mí, porque él quería escuchar el evangelio. Pero tristemente, hermanos, los mormones también estaban tras de él. ¿Y saben qué? Los mormones también lo vestían. Y ellos empezaron a vestirlo primero que yo. Los mormones le limpiaban la casa, los mormones lo atendían. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos le dan importancia de esa alma conozca. Y siendo un falso evangelio, siendo una secta que está destinada a ir a un lugar de tormento, se esfuerzan porque le dan la importancia de predicar. ¿Por qué no somos igual que ellos? No que tengamos la misma doctrina, sino darle la importancia de predicar la verdad. Hoy en día, hermanos, este libro y lo que tenemos y creemos nosotros, lo predicamos como una mentira. Y la gente que predica mentiras lo predica como una verdad. Por eso este mundo está más lleno de sectas, de falsas enseñanzas, porque no le damos la importancia de ir. No sé si sabía, hermanos, pero los mormones hacen de todo. A las mamás, si les dice: oye, es que tengo que cuidar a los niños y hacer de comer y limpiar y todo, los mormones te limpian la casa. Por si alguien conoce a alguien, pues ya sabe, ¿verdad? Y trae prisa. ¿Por qué, hermanos? Porque les importa a la gente. ¿Por qué no nos importa a nosotros si conocemos la verdad? ¿Por qué nosotros no le damos el valor, el peso, la importancia de que esta persona se va a perder sin conocer la verdad? Hace tiempo, hermanos, predicamos en Tehuacán, Puebla, el año pasado. Y había un hombre que le estábamos testificando y le decíamos: necesitas conocer a Cristo, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Y le estábamos testificando y hablando de la palabra de Dios. Y sabe que esta persona me decía: ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie pague mis pecados. Lo que yo haga aquí, yo lo tengo que pagar.
Y yo mismo, y no necesito a nadie. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que estoy haciendo lo malo. Esta persona inconversa, hermanos, que no tenía temor de Dios principalmente, porque ni siquiera creía completamente en Dios y decía, ¿sabes qué? A mí no me vengas con que alguien pagó mis pecados, alguien puede pagar mi deuda, alguien puede pagar lo que yo he hecho, porque eso es mi consecuencia, eso es mi responsabilidad y yo tengo que hacerme responsable de eso, hermanos. Y yo le insistía, pero Cristo murió por ti, ¿por qué no quieres conocerle? Oye, pero Cristo ya pagó ese precio, ¿por qué no quieres aceptarlo? Oye, pero Cristo te da la vida eterna gratuita, ¿por qué no quieres tomarla? Y este hombre seguía insistiendo porque no es responsabilidad de él. La importancia de Dios, hermanos, es aún insistirle a aquellas personas que aunque no quieran nada, aunque ellos nieguen, aunque ellos digan y se crean tan sabios y se crean agnósticos y se crean ateos y se crean cienzólogos y se crean lo que quieran creerse, hermano, ellos necesitan conocer la verdad, porque este mundo se está perdiendo sin conocerla. Romanos capítulo 15, segundo punto, hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios, y sígame con su vista. Romanos 15, 18 al 21. Dice la palabra de Dios así: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Hermanos, la segunda verdad es, ¿por qué no ir a aquellos que nunca han escuchado? Aquellos a quien nunca se les ha anunciado el Evangelio. Oh, sí, queremos visitar esta colonia y ya la mayoría de los hermanos pues son de otras congregaciones y a veces hasta se revuelven entre ellos, hermanos. La realidad, hermanos, es que debemos ir aún más allá. La importancia de ir, hermanos, es ver por otros que todavía no conocen la verdad. Oh, sí, ya conoce de Cristo y ya conoce y ya ha ido a una iglesia y se alejó. Y sí es importante traerlo nuevamente al camino de Dios, pero también es importante ir por nuevas personas. Pablo decía, pero os osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Dice, por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, y con potencia, señales y prodigios, con el Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, dice, y por los alrededores hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Porque él estaba dando la importancia de ir a predicar el Evangelio, hermanos. Porque hoy en día no tenemos la importancia de predicar el Evangelio, porque no queremos ir más allá, porque no queremos hacer más por otros, porque a veces somos tan egoístas, hermanos, para decir, bueno, pues ya tengo a Cristo y pues vengo a la iglesia y ya cumplo con venir, dar, participar y pues sentarme y poner atención y no quejarme, ¿verdad? Pues la realidad, hermanos, es que tenemos que hacer aún más por ello. El apóstol Pablo, hermanos, él decía, pues yo me puedo vanagloriar, yo puedo decir que he llenado todo. Pero ¿sabes qué? No ha sido por mí, sino por el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en mi vida, porque Dios está usándome a mí y yo quiero ser un instrumento para Él. Por eso cuando el apóstol Pablo estaba en el suelo, humillado, hermanos, y él, hermanos, era una condición tremenda el apóstol Pablo. Cuando él fue llamado, cuando era Saulo, hermanos, él era una persona importante. Y el estar en el suelo tirado, a lo mejor con lleno de polvo sus vestiduras, porque a lo mejor pues traía una buena túnica, ¿verdad? O una buena ropa. Tenía posición social, tenía un estatus en el gobierno y en todos los lugares. Y el estar ahí tirado, hermanos, humillado y mostrándose el Señor Jesús, diciéndole, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué, Saulo, te es tan difícil creerme? ¿Por qué quieres perseguirme? ¿Por qué quieres atacarme? ¿Por qué a ti mismo te lastimas? Y el apóstol Pablo, humillado en esa condición, hermanos, lo único que podía decir es, ¿qué quieres que yo haga?
¿Por qué, hermanos, hoy en día no le damos la importancia de ir? Porque no estamos dispuestos a ser usados por Dios. Porque estamos dispuestos, sí, a que una persona, un patrón, nos use 8, 10 horas, 15 al día y que podamos ver nuestra familia 4 o 6 horas y luego dormir otras 5 horas y levantarse temprano y otra vez irse al trabajo. Y le damos la importancia a eso más que a predicar el evangelio. Yo recuerdo, hermanos, que una persona estaba predicando ahí en su fábrica y entregando folletos tremendamente. Y los guardias y los jefes y le empezaron a decir: oye, si tú sigues entregando esos folletos aquí en la fábrica, pues te vamos a tener que despedir. No puedes tú evangelizar, no puedes entregar esos tratados, no puedes traer propaganda. ¿Por qué? Porque no está permitido. Este hombre cristiano entendió y dijo: bueno, pues está bien, no lo voy a hacer aquí. Pero usado por el Espíritu Santo, hermanos, este hombre fue más sabio y dijo: bueno, si en la fábrica no me permiten hacerlo adentro, me voy a poner en la puerta y cada persona que pase le voy a entregar un folleto de la palabra de Dios. Aunque van con prisa, aunque van con el tiempo encima, le voy a entregar ese tratado de la palabra de Dios, porque yo no quiero que mis compañeros, que los jefes, que la gente que está trabajando conozca de Cristo. Cuando él estaba entregando los folletos, un guardia le dice: oye, te dijimos que no puedes entregar esos folletos aquí. Este hombre le dice a este guardia: pues ustedes me dijeron que no lo podía hacer adentro, y no estoy adentro, estoy afuera, y estoy fuera de mi turno, y aquí en la calle yo puedo entregar tratados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él le dio la importancia de predicar el evangelio, porque dio la importancia de que otros conociesen la verdad. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen ser salvos. Pero hoy en día, hermanos, nos da tanto miedo que no queremos ser usados por Dios, que lo que primero que queremos hacer es: bueno, pues ya conocí a Cristo, y es una emoción tremenda, hermanos, recibir a Cristo en nuestro corazón, y estamos con todo dándole, y después se apaga. ¿Por qué? Porque se vuelve una emoción en vez de una decisión. Hermanos, usted puede hoy decidir el darle la importancia de predicar el evangelio a toda criatura, de predicar el evangelio a otros lados, de predicar el evangelio en otras ciudades, en otros pueblos. Hace un momento me presentaban algunos hermanos, otros que eran de Hidalgo, otros que eran de Chatumal. Y la importancia de ir, hermanos, es ir también a nuestras comunidades, a nuestros alrededores, aquellos ejidos, aquellos pueblos, hermanos, que están escondidos, porque ellos también necesitan conocer la verdad. Porque el apóstol Pablo decía que en todos lados él predicaba, él no hacía excepción de personas. Incluso él quería llegar a Asia, hermanos. Imagínense qué obra tremenda hubiera hecho con los chinos, con los taiwaneses, con los japoneses, con los mongoles, con los hindú, hermanos. Hubieran no creído en Buda completamente, y el evangelio hubiera llegado tremendamente a Asia. Pero Dios tenía algo preparado para nosotros. Dios tenía algo preparado para Pablo, y le decía: no pases ese lugar, ve a este lugar donde yo te voy a mostrar. Después tuvo la visión del macedonio, y sabe que, hermano, la iglesia de Macedonia fue una iglesia tremenda, que estaba dispuesta a predicar el evangelio a toda criatura, que estaba dispuesta a tomar en serio este mandato, que estaba dispuesta, hermanos, a darle la importancia de ir a predicar. Porque cada oración que elevaban para el apóstol Pablo era impulsado, no solamente por esa oración, sino también por cada ofrenda que se le enviaba, porque alguien lo respaldaba, porque alguien estaba detrás de él, hermanos. Y el apóstol Pablo era tremendo. Cuando el Señor Jesús en Hechos 18, cuando le dice que no tema sino que hable y no calle, en el versículo 10 del versículo 18 en Hechos, dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, muchas veces nos sentimos de esa manera. Oh, es que pues nada más a mí me mandan, es que nada más yo ando aquí, es que nadie más quiere hacer el trabajo, es que nadie más quiere predicar, es que nada más yo. Cuando Dios ha preparado un pueblo dispuesto para respaldarlo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Realmente estamos dándole la importancia de predicar la palabra de Dios? ¿Realmente estamos haciendo más para que este mundo conozca de Cristo? A veces no hacemos ni lo mínimo, hermanos, que es entregar un folleto, que es decirle: Cristo te ama, también te puede salvar. Hace unos días, el día sábado, estábamos testificando en Pachuca, hermanos, y nos llevaron a la colonia más católica de todos.
Y yo creo que era muy católica porque todas las puertas decían, este hogar es católico y creemos en la Madre Santa de la Guadalupana y no sé qué más decía ahí. Y la mayoría de las casas le entregábamos folletos y nos decían, no, no quiero nada. Y yo lo que hago, hermanos, es confrontarlos. Por lo regular los avergüenzo. Y yo me avergüenzo también por no querer hacer más por ellos. Y yo recuerdo, hermanos, que le decía, vengo a traerle un mensaje de Jesús para su vida. No, 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 no quiero. Entonces no quiere a Jesús. No quiere a Jesús. No, no, es que sí lo... Pero entonces, ¿por qué no me recibe el folleto? No, pues que gracias, pero pues no. Pero pues, ¿para qué me da las gracias si no me está recibiendo nada? Yo soy muy agresivo, no sé por qué, a lo mejor porque soy de Monterrey. Pero hermanos, la importancia de entregarles ese folleto es para que ellos lo tomen y digan, oye, pues me está regalando algo, pues ¿por qué no tomarlo? Y yo les decía, hermanos, léalo aunque cuando tenga tiempo, déjeme explicárselo, déjeme enseñarle. No, pues una persona me habló y me dice, perdón, una persona me abrió la puerta y me dice, aquí somos una casa de oración. Y yo, tremendo, pues yo voy a Japón, ore por mí, por favor. Y le digo, traigo un folleto de la palabra de Dios. Me dice, no, traemos oración de rosario y todo eso. Y me dice, y aparte yo nomás creo en Jesús y del corazón porque yo lo creo en Él. Y le digo, ¿sí sabía que la Biblia dice que del corazón salen las malas cosas? Este hombre me dice, no, no es cierto, ¿de dónde? Pues en la Biblia dice, si usted cree en la palabra de Dios, porque lo que usted está diciendo es que usted cree en la palabra de Dios y que su corazón está delante de Él. Y le digo, pues del corazón salen todas las malas cosas. Este hombre de volada me dice, no, ¿sabe qué? No, váyase. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no quieren escuchar. Pero eso no significa que no debemos de predicarles aún así. Yo le digo, tenga el folleto, tómelo. ¿Por qué? Porque le damos la importancia de que también Él necesita de Cristo. Hermanos, la importancia de ir es llevar el Evangelio a toda criatura, es seguir hablando el Evangelio, es ser usado por el Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermanos, le damos más importancia a otras cosas. Hermano, es que tengo trabajo y ¿cómo voy a pagar la pantalla de 42 pulgadas que me acabo de sacar en el Buen Fin? Todavía la debo a meses sin intereses, ¿cómo le voy a hacer? Hermano, es que acabo de sacar el carro y pues tengo que echarle y pues si no le he hecho, pues no voy a tener vacaciones y yo quiero pues salirme a mi ranchito allá pues con mi carro nuevo. La realidad, hermanos, es que no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque tiene más valor un trabajo secular, que un patrón nos esté explotando, un patrón nos esté guiando e incluso hasta haciendo que nuestra vida lo que Él quiere. Y somos usados más por el mundo que lo que Dios nos usa en toda la vida. Hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a llevar el Evangelio. Le daba la importancia de predicar. Escuchó, yo creo que todas las enseñanzas que daba el Señor Jesús y las tomó para sí. Dijo, sabes que yo quiero ser como el Señor Jesús. Yo quiero ser imitador de Él, porque la Biblia lo dice, hermanos, y decía, ser imitadores de Dios como hijos amados, así como yo soy de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús le daba la importancia que si Dios no hubiera dejado su trono, hermanos, para venir a este mundo, que no le hubiera dado la importancia, porque dijo, pues vamos a quitarlos de aquí de este mundo. Como quiera son bien rebeldes, les sigue gustando las telenovelas y las series. Total, pues ¿para qué los dejamos aquí? Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios estaba dándole la importancia de venir a morir, que iba a sufrir, que iba a tomar esa copa, que iba a tener que entregar su vida por nosotros, porque Él le daba la importancia. ¿Por qué no hacerlo por nosotros también? Por otras personas que no conocen el Evangelio. Porque no estamos dispuestos, hermanos, a pagar ese precio que alguien ya ha pagado de antemano. Porque hoy en día estamos más enfocados en este mundo y menos en lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Cómo queremos llenar este mundo con el Evangelio? ¿Cómo queremos llegar hasta lo último de la tierra si primeramente no podemos darle la importancia de predicar el Evangelio en nuestro alrededor? Medita en esto, hermanos. ¿Cuántos de sus familiares hoy en día conocen de la verdad? Y luego hágase esta pregunta: ¿cuántas veces usted le ha predicado a ellos? Y tristemente, hermanos, la respuesta va a ser muy pocos. Una vez, dos. Ya, ¿para qué le habla al tío? Pues, ni quiere. Yo recuerdo, hermanos, yo tengo un tío que se entregó de lleno a la palabra de Dios. Está trabajando en una iglesia tremenda. Pero a este tío le gustaba el satanismo,
le gustaba el rock, se metió a una iglesia católica solamente por una señora que quién sabe qué estaba siguiendo. Y esta persona decía, si yo voy a la iglesia se cae. Pelo largo, uñas pintadas largas, negro. Este hombre estaba perdido completamente. Y yo recuerdo, hermanos, que yo le dije a Dios, Dios, alcánzalo. Y yo siempre le hablaba, tío, acérquese a Dios, tío, busque a Dios. Y yo recuerdo una ocasión que estaba predicándole a todos mis tíos y estaban riéndose de mí, pero yo aún así oraba por ellos. Y lo que hice, hermanos, fue decirle, Dios, encárgate de él. Tal vez yo no lo pueda alcanzar y voy a alcanzar a otros, pero quiero que alcances a mi tío. En una ocasión, hermano, estaba viendo una transmisión de la iglesia donde se congrega y estaba un hombre al frente con su pelo corto, bien vestido con su traje a negro y su camisa blanca y corbata negra, y bien paradito con sus brazos cruzados y cantando bien fuerte un himno especial. Esa persona era mi tío, porque un día, hermanos, alguien tuvo la importancia de llevar el evangelio a él. Porque antes, hermanos, hubo alguien que tuvo la importancia, su servidor, de llevar el evangelio a otras personas. ¿Cómo queremos llenar este mundo con el evangelio? Si primeramente no le damos la importancia ni siquiera a nuestra propia familia de que conozca de Cristo. Si no le damos la importancia de que el abuelito, la tía, el enojón, el molestoso, el que nadie lo quiere, el que nada más anda ahí hablando, no le enseñamos que Cristo también lo ama. Incluso, hermanos, yo recuerdo que cuando íbamos en el carro, hay personas que de repente en Monterrey se te atraviesan. Y pues el regio lo primero que hace es, fíjate, esto y lo otro. Y en una ocasión a mí se me atravesó una persona y me dio coraje. Mi carne me ganó y me dijo, no hombre, dile que se fije. Y yo recuerdo que estaba, hijo, eso se me atravesó. Pero en ese momento, ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo? Me dijo, oye, él también necesita de Cristo. Y mi esposa está de testigo que le digo, ojalá que un día sea salvo esta persona. Porque la importancia de ir, hermanos, es que cada persona conozca de Cristo. Es una decisión, hermanos, no una emoción. Las emociones se quedan en las bancas, en el patio, en el año nuevo. Oye, voy a adelgazar, estoy bien emocionado, bien motivado. Pero no lo decide. Y seguimos en estas carnes, como dicen por ahí. Porque nunca se decidió hacer algo. ¿Por qué no tomar esa decisión de llevar el evangelio, de predicar más allá, de llevar la palabra, de ser usados por el Espíritu Santo? Pero decídalo hoy, no mañana, no pasado, no la siguiente predicación. Tal vez la muerte va a venir a su vida y ¿qué le va a presentar delante de Dios? Dios, pues, es que me hubieras dejado más tiempo para predicar. Y Dios sabe qué va a hacer. Ya tu tiempo se acabó. El tiempo que te di no lo aprovechaste porque no le diste la importancia de ir. ¿Por qué no tomar esa decisión el día de hoy, hermanos? Todos pues de pie con su cabeza inclinada, ojos cerrados y en actitud de oración, hermanos. Señor, te damos gracias.